suele inducir a confusión. Bueno, más que la pregunta, la respuesta, porque RPA en inglés es Robotic Process Automation y en español pues sería algo así como automatización robótica de procesos, que es una expresión muy rara. En realidad lo que quiere decir es que se automatizan procesos que hace la gente normalmente en una oficina y que hace muchas veces al día, de forma que lo haga un programa que se llaman robots. Entonces, la primera confusión está en que la gente cree que un robot es un androide de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Un robot con brazos, piernas, una cabeza muy rara y que hace cosas por ti, o sea, como que, no sé, ¿no? Te quita de tu asiento, se sienta allí y trabaja él, ¿no? Y no es para nada eso. Es un robot, en realidad es un bot, es un trozo de código, es un programa. Un programa que está diseñado para grabar las tareas que tú haces, o sea, incluso los movimientos de ratón, el formulario que abres en una web, cuando copias y pegas texto y estás rellenando formularios todo el día. Hay gente que se pasa el día cogiendo datos agarrando datos de su sistema de gestión, de contabilidad, de facturación, lo que sea, copiando a una página web de un cliente grande que quiere un reporte, un informe de cosas que se le van pidiendo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, los siniestros de una compañía de seguros, pues te llega el siniestro por correo electrónico, tú abres el correo electrónico, copias el titular del siniestro, lo metes en una casilla, en un campo de un formulario, luego el DNI, luego no sé qué, y le das a enviar, ¿no? Esas son tareas que hay personas que se pasan la vida haciendo eso y su vida, pues hombre, uno se acostumbra a todo, sobre todo si es un ser humano que quiere llegar a fin de mes y cobrar un sueldo, pero son tareas que hace mejor una máquina. Tú lo que Sí, tendrías que hacer en una empresa de esas que no te van a echar, no te echan porque un programa de estos haga metadatos en un formulario en tu nombre, sino que lo que tendrías que hacer sería centrarte en qué datos son esos y por qué ese cliente de la empresa de seguros está dando, por ejemplo, partes de seguros siniestros constantemente. Entonces, la robotización de procesos está muy de moda, no porque sea una moda de estas tontas que se ponen en el mundo de la tecnología de vez en cuando, sino porque es absolutamente necesario para aprovechar al máximo a las personas que están infrautilizadas y, como los sueldos cada vez son más altos, las empresas que tienen que dar una rentabilidad, yo lo siento por los que piensan que la empresa es una ONG, las empresas que hay en el mundo tienen como objetivo entregar un producto o un servicio a cambio de un dinero y ser rentables. Entonces, para seguir siendo rentables en el mundo que nosotros conocemos, hay que utilizar cuanto más automatización de procesos, mejor. ¿Y cómo se haría un proyecto, verdad? ¿Cómo se haría un proyecto Discovery RPA? ¿Cuáles son los pasos que habría que tener en cuenta? El Discovery RPA es una forma fina, si quieres un poco pija, de hablar de buscar una necesidad a automatizar dentro de una empresa. Pero, a pesar de que sea una expresión un poco en inglés y tal, tiene un significado profundo muy interesante que es hacer una consultoría de descubrimiento, de ahí lo de discovery, de procesos que se puedan automatizar en la empresa. La primera impresión que tiene la gente a nivel medio en una empresa es que su trabajo es fundamental para la empresa y no se puede automatizar porque hay que tener en cuenta una serie de factores, una serie de datos que tienes que consultar, preguntar y muchas veces eso se puede mejorar muchísimo, se puede automatizar. No del todo, porque otro error que hay en este tipo de tecnologías, cuando se aplican, es que la gente se cree que eso, bueno, vale, dice, no será un robot de chapa y pintura, ¿no? Que se sienta en mi sitio. Es un programa, vale. Pero ese programa solo sabe hacer sota, caballo y rey. O sea, uno, dos y tres, uno, dos y tres, siempre lo mismo, vale. Lo hará muy rápido y muy bien, pero es que mi trabajo no es uno, dos y tres, a veces es tres, dos, uno, a veces hay un 4 por medio, hay que hacer no sé qué, me tengo que enterar de tal dato. Y la realidad es que muchas veces ese dato también se puede consultar automatizadamente. Entonces, tu labor tiene que ser supervisar lo que un robot, un bot, un software está haciendo
y tiene que pararse para que tú puedas consultar en todo momento si está haciendo el trabajo previsto o no. ¿Y qué áreas serían las más convenientes a tener en cuenta? Las áreas de... Hombre, pues depende del sector donde estés. Yo en la web nuestra, en driveo.es, hay un artículo que se titula 3 tendencias en RPA, en esto de automatización de procesos y 15 casos de éxito, y te los voy a enumerar por decirte sectores. Luego entramos en algunos si quieres, pero Vale. por ejemplo, banca e instituciones financieras. Estos fueron los primeros, y digo fueron porque llevan años ya aplicando RPA, aplicando automatización de procesos en sus trabajos administrativos. Los bancos lo primero que hicieron fue ponernos a los usuarios a hacer su trabajo, el que hacía antes un montón de oficinistas en una entidad bancaria, y nos dieron el acceso a la web del banco, donde te registras y vas haciendo tú lo que antes tenías que ir al banco a solicitar. Ganamos todos porque podemos solicitarlo desde casa tranquilamente, pues un extracto de movimientos, por ejemplo, o saber qué límite tenemos en la tarjeta de crédito. Y ahora, antes teníamos que ir a llamar o ir personalmente a la oficina bancaria, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas hacen en este sector de la banca y de instituciones financieras? Pues se centran fundamentalmente en 2 puntos, lo que llaman el compliance, también en plan muy fino. Compliance es cumplimiento legal, y se ha quedado la expresión compliance porque tiene un significado preciso, que es todo aquel cumplimiento legal que es necesario para las operaciones del banco. Por ejemplo, en un banco es muy importante que si te han concedido una hipoteca, que el receptor de la hipoteca sepa lo que está firmando. O si te ofrecen un fondo de inversión, que el receptor de ese fondo de inversión, el que paga la inversión en ese fondo de inversión, sepa los riesgos que conlleva esa inversión. Todo eso se llama compliance, así en nivel así jurídico. Y ese compliance, ese cumplimiento, exige muchísimas tareas repetitivas de comprobación de cada expediente. Por ejemplo, llega un inversor y dicen, oye, un señor que tiene un dinerillo ahorrado, es un inversor, y dice, oye, si hay que ofrecerle un fondo de inversión, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, saber si tiene, por ejemplo, riesgo excedido en las cuentas corrientes. Es decir, lo que llaman el historial crediticio. Bueno, pues eso es una consulta a una base de datos que se hace mediante un formulario. Eso lo puede hacer una máquina perfectamente, mejor que tú. Es más, tú le darías a un botón, estás en tu escritorio, en tu ordenador, y le das al botón de inicia este proceso automatizado. Primero, consulta al cliente fulanito o a la cliente María. Mira a ver tu historial crediticio. Inmediatamente, en una consulta que hace en milisegundos, te dice, ok, ha pasado el filtro del primer paso, que es el historial crediticio, porque resulta que es un gran pagador o una gran pagadora de todos los créditos que ha pedido. Vale, siguiente paso, comprueba a ver si vive en la ciudad de no sé dónde. ¿Por qué? Porque le tiene que atender no sé quién. Y otra vez, una vez más, eso lo puede hacer automatizadamente un proceso, y entonces tú te vas parando. Eso es el tema del compliance en banca. Otro tema que les preocupa mucho es lo que sería la gestión de, una vez te han concedido el crédito, cómo va en los pagos. Entonces, hay que hacer una serie de informes de muchos clientes que han solicitado y obtenido un crédito, y hay que ver la evolución, es decir, si van devolviendo el crédito puntualmente o no, qué incidencias hay, e incluso generar pues un montón de actuaciones en función de la situación de cada cliente. Más sectores. Bueno, no quiero abarcarme en banca, pero llevan años con esto ya. Lo que sería sanidad, por ejemplo. En sanidad, que la gente que acude a la sanidad está en una situación de vulnerabilidad, lo que menos aguanta es que le hagas perder el tiempo con trámites administrativos, y lo que más desea es que ese profesional sanitario, esa enfermera, ese médico, o esa médico y ese enfermero, le atiendan lo antes posible, le escuchen, le miren a los ojos y no a la pantalla de un ordenador donde están buscando
desesperadamente saber qué historial tienes de medicinas que te han dado, ¿no? Si habéis acudido a la sanidad pública últimamente, os daréis cuenta que muchas veces, dependiendo del profesional, parece que estamos hablando con la parte de atrás de un monitor. Bueno, pues todo eso se puede automatizar. Más sectores. Recursos humanos, por supuesto. Hay un caso clarísimo que es el de incorporación de empleados. En las empresas que contratan a mucha gente también tienen que hacer un proceso que se llama onboarding. Me sale siempre la palabra fina así que utilizan en el sector. Pero bueno, al que le pueda interesar esto y esté en el sector de recursos humanos, esto le suena totalmente normal. A los demás, pues bueno, el onboarding obviamente significa el proceso de incorporación a una empresa donde te tienes que firmar unos papeles de, por ejemplo, relacionados con la privacidad, otros con la seguridad de los datos, para que no robes información, aunque sea accidentalmente, de la empresa, un montón de historias. Que hay muchas empresas grandes donde todo el mundo son jefes y nadie sabe muy bien a quién tiene que informar o un montón de historias, ¿no? Que yo estoy resumiendo de forma un poco vasta, porque en realidad estos casos no se suelen dar mucho, pero sí hay cosas mucho más delicadas como en rellenar datos sobre la formación que tienes o las habilidades que has desarrollado, etcétera, ¿no? Y eso, un proceso de automatización significa que le lanzas a ese nuevo o nueva trabajadora que se ha incorporado a la empresa una pantalla que le aparece y va rellenando, y con los datos que rellene tú ya vas haciendo todo el trabajo administrativo que te toca dentro de un departamento de recursos humanos. Hay muchas más cosas, ¿eh? Podríamos luego buscar lo de la automatización de los procesos de contratación, etc. Otro sector, el sector de la auditoría. Auditoría, asesores fiscales y demás, utilizan la RPA para lo que es la captura de información. O sea, sabes que la auditoría se basa en hacer una serie de pruebas, de pruebas contables, pero pruebas, es decir, miran la contabilidad y dicen, uy, al proveedor Repsol le hemos contratado tanto dinero este año. Y entonces tenemos que verificar que hay una base documental que justifique o que demuestre esa contratación. Es decir, hay que buscar las facturas de compra. Entonces, las facturas de compra estarán en algún sitio almacenadas y el ser humano, pobre, tiene que ir a buscarlas, irlas copiando a un Excel, luego sacar un sumatorio o ir al RP, el RP es el programa de gestión, sacar el informe correspondiente y demás. Todo eso se puede automatizar. Lo que nunca se va a poder automatizar en auditoría es la mente del auditor, que tiene que analizar esa información que le puede haber conseguido más rápido y mejor un proceso automatizado, un bot, que una persona. Más casos, fabricación, todo lo que es industria. Aquí hay otra confusión. La gente cuando hablas de automatización en industria se piensan que es poner más máquinas y robots de los de chapa y pintura que eso, que hacen chapa y pintura en una línea de producción. En realidad lo que hay es unas oficinas normalmente en la primera planta de la fábrica, muy grandes, con gente que está procesando compras de materia prima, facturas a clientes, pedidos, están preparando ofertas y todo eso es muy automatizable, porque al final lo que necesita alguien para fabricar es que le digan qué es lo que tiene que fabricar. Y esto suena muy tonto cuando tú fabricas lapiceros, pero cuando fabricas coches y te están pidiendo un coche de una determinada marca, bueno, marca es siempre la misma, solo faltaría, pero unas determinadas características, lo que es definir el producto a fabricar exige un montón de datos que están repartidos por un montón de departamentos que exigen muchísimo tiempo, coordinación, porque además el vendedor del coche, el concesionario, quien sea, pongo el ejemplo de los coches donde esto está muy automatizado, pero piensa en cualquier otra industria. Resulta que el vendedor necesita dar un plazo de entrega y si el vendedor es online, todavía más, porque hay gente que configura su coche online y luego toda esa configuración de tu coche deseado lo tiene que pasar alguien a producción. Y ese alguien, pues suele ser un ser humano. Entonces hay que hacer un proceso automatizado para ayudar a esos seres humanos que normalmente están muy forzados en el tiempo. Más casos. Otro sector. Por ejemplo, todo lo que es la soporte a cliente, lo que es la atención al cliente, postventa o preventa. Es decir, preventa es antes de venderle, cuando alguien, lo mismo, hay un producto complicado, un servicio caro,
que requiere una explicación, por ejemplo, yo qué sé, la contratación de un software que haga determinadas funciones, pues tú necesitas hablar con alguien que te cuente de qué va eso, ¿no? Y una vez lo has comprado, necesitas a alguien que te dé soporte y cuando se te ha salido una pantalla muy rara, pues saber qué hacer para seguir con tu trabajo y si eso es un error, etcétera. Pues eso exige luego un montón de gente que dé soporte a la gente que ha comprado o que va a comprar ese determinado software o ese determinado servicio, que es muy complicado. Imagínate contratar a un abogado, ¿no? Para no hablar solo de lo mío. ¿Qué pasa ahí? Pues que un robot no sustituye a un ser humano. La persona humana tiene una función clarísima de fidelización, de crear cercanía con el cliente que es irreemplazable. Por mucho que ahora esté de moda ponerte un chatbot y que te arregles con el chatbot, por muy listo que sea, que además son muy tontos, no, hasta ahora, no, realmente no resuelven. ¿Para qué se utiliza el RPA bien montado en un soporte al cliente, en un servicio de soporte al cliente? Se utiliza para filtrar las preguntas. Es decir, tienen que tener inteligencia suficiente, artificial, pero inteligencia, para entender qué es lo que tú estás preguntando e inmediatamente dirigirte a la persona adecuada. Así todos ganamos mucho tiempo. El cliente consigue hablar cuanto antes con la persona que realmente le va a responder esa pregunta precisa que él tiene. La empresa dedica sus recursos humanos a atender a gente muy eficazmente con la máxima brevedad en el tiempo y todos contentos. Pero, como siempre, hay gente que se equivoca y monta RPAs o sistemas de estos automatizados donde intentan evitar que cualquier ser humano gaste su tiempo con el cliente. Eso es una forma muy bonita de acabar en la ruina en 2 o 3 años. En mi opinión, y hay empresas muy grandes que hacen eso, pero tienen tal fortaleza que pueden aguantar 20. Desde luego no es bueno para el negocio. Automatización de facturas. Bueno, esto también es un clásico. Las facturas tendrían cabida en cualquier sector, pero sobre todo en el de gestorías y demás. Lo que pasa es que aquí las automatizaciones están muy avanzadas y las gestorías o asesorías potentes ya tienen sistemas ya con inteligencia artificial diseñados. Pero las empresas pequeñas no. Y también podrían copiar un poco esas automatizaciones, porque hoy en día el automatizar todo el registro de una factura de compra a un proveedor en un programa tuyo de gestión es mucho más fácil de lo que parece. Y si alguien tiene interés, desde luego ahí en Driveo.es o en el correo, cuando publiquemos este vídeo en los comentarios, le podemos dar la información de acceso. Y que hable con un ser humano, no con un robot. ¿Y ¿Otros qué más? casos cuáles Sí. serían? Más casos Más para... casos, pues mira, tenemos todo lo que es la gestión de propiedad y bienes inmuebles, lo que sería en el sector de telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con racionalización de las operaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues cuando, por ejemplo, tú tienes que gestionar todo el trabajo de campo de los técnicos. Cuando va a tu casa alguien a montar la wifi, pues tiene que atender muchas más casas y llevar un determinado router a tu casa para enchufarlo y alguien tiene que generar esas órdenes de trabajo y luego gestionarlas. Eso es muy automatizable. Por ejemplo, ¿qué más? En logística, que también interviene en muchos sectores, la logística hoy en día es clave por el e-commerce. Es decir, como todo el mundo compra, bueno, todo el mundo, mucha gente compra por Internet, pues resulta que luego quieres que te llegue tu paquete lo antes posible. Y hay muchos procesos en logística que ya están automatizados, pero otros no. Y sobre todo pasa lo de siempre. Amazon está muy automatizado, pero tú montas un e-commerce para vender ropa de bebé cosida a mano y con un detalle muy personal, que eso Amazon es incapaz. Y entonces hay un nicho de la ropa de bebé cosida a mano, con un detalle especial, que requiere una logística y tú no tienes gente suficiente, ¿no? Bueno, ahí se podría aplicar. En el sector farmacéutico, bueno, esto tiene mucho que ver con, ya son empresas grandes, lo que es la reducción de costes en I+D, y eso se hace porque cuando produces fármacos nuevos, medicamentos nuevos, tienes que hacer muchos
procesos administrativos de autorizaciones y de pruebas en humanos. Bueno, primero en bichos, en ratones y tal, y luego en humanos, y eso tiene que estar muy bien documentado y genera mucho volumen de trabajo administrativo repetitivo. ¿Y qué más? Pues en cualquier sector que necesite migrar datos, copiar datos de un sistema a otro. Te voy a poner un ejemplo concreto por terminar en qué sectores puede funcionar. Nosotros hemos hecho un proyecto que consiste en gestionar con los proveedores de un producto que son una especie de muebles de estos de congelados, de productos congelados, donde cada producto en realidad está hecho a medida. Es decir, no hay ningún cliente que necesite el mismo, imagínate un carnicero, que necesite el mismo mostrador. Porque a veces es más corto, a veces es más largo, a veces tiene más de profundo, a veces tiene más frío en una zona que en otra, y a veces tiene un diseño, a veces tiene otro, hay que tener un acabado. Todo eso hay que definirlo antes de fabricar. Y el precio varía mucho, porque ahí son márgenes muy estrechos, tienes que cumplir unos plazos de entrega y además te puede ocurrir, como les pasa a toda esta gente que fabrica un poco a medida, que se llena toda la fábrica de productos semielaborados. El producto semielaborado es un montón de, imagínate, bandejas que están sin terminar, un cristal que le faltan 2 tornillos. Todo eso es fácil que se produzca porque se monta todo a mano. Y entonces hay un proceso muy interesante, automatizable, que es para reducir todo ese caos que puedo llegar a producir cuando se me olvida anotar que hace falta 2 tornillos de acero especial inoxidable para tal pieza y eso hace que no pueda montarla y se quede apartada en medio de una fábrica inmensa esa estantería sin montar o ese mueble porque me faltan 2 tornillos. Imagínate el coste en dinero, la pérdida de eficacia, el no cumplir con los plazos de entrega, etcétera. Pues todo eso se evita aguas arriba, es decir, antes de que llegue a producirse la falta de esos 2 tornillos especiales, que tú tengas muy bien automatizado y verificado cada elemento que vas a necesitar para fabricar un determinado mueble. Pues eso se puede automatizar y de hecho lo hemos automatizado con RP. ¿Qué más preguntas tendrías? Cada tipo de tecnología suelen marcar una diferencia. Es decir, para vencer o para competir, para llegar antes que tu competencia, necesitas ser mucho más eficiente en operaciones, normalmente. Y el RPA, esta automatización de procesos, se basa o lo que consigue es mejorar esas operaciones. Entonces, por ejemplo, los bancos de ninguna manera quieren que hables de que has montado un montón de procesos automatizados porque además da la mala imagen de como que sobra gente, ¿no? Ya no necesitamos tantos humanos, tantos bancarios que estén ahí en las oficinas porque lo hemos automatizado todo por detrás. Eso es falso. O sea, estos procesos lo que hacen es que una persona, en vez de pasarse el día mirando expedientes y metiéndolos en un formulario y pensando a ver si llega el fin de semana pronto para poder descansar un momento, pues lo que hace es pasa a atender a personas, pasa a estudiar operaciones de financiación, pasa a tener mucho más valor y todo lo que oferta tiene mucho más valor para el banco y por lo tanto conserva su puesto de trabajo mucho mejor. Hemos visto estas soluciones en los procesos de automatización, ¿verdad? Y cómo son tan beneficiosas de cara a las empresas y a optimizar los resultados. ¿Cuáles serían las desventajas? Las desventajas del RPA, hay 2. Una es que se monte en plan a ver qué pasa, o sea, como proyecto piloto, para atender una necesidad que realmente no es tal, que es algo que es secundario para el core, ¿no? La actividad crítica de la empresa, sea la empresa del tipo que sea.
Es decir, vamos a hacer un proyecto de automatización de procesos en un proceso que en el fondo, no necesita ser automatizado y realmente ni nos quita tiempo ni nos supone un problema que se haga como se está haciendo hasta ahora. Ese es el primer fallo gordo, porque la gente si elige un proyecto para automatizar que no tiene enorme volumen de tiempo necesario para ser ejecutado, ese proceso en realidad no va a aportar gran cosa si se automatiza a la empresa o no. Y el otro gran problema o inconveniente que tiene la automatización con el RPA es cuando el flujo de datos no se diseña adecuadamente. Es decir, hay la falsa creencia que hemos comentado antes de que la automatización es de tipo la primera generación, es decir, cojo unos datos, los copio de un sitio, los pego en otro, le doy a aceptar y otra vez a empezar el ciclo y así 1000 veces. Eso era al principio. Hoy en día un proceso de RPA que merezca la pena tiene que ser una mezcla entre un proceso de captura de datos con una verificación de esos datos que tiene que hacer un humano, que a lo mejor es más difícil de programar, desde luego, pero es lo que es más útil, que tú le presentas, el robot le presenta al humano que llevaba ese trabajo todo la recopilación de datos que ese humano hacía antes a mano. El humano ve aquello, disfruta, por cierto, viendo cómo están todos los datos bien, corrige algo que no esté bien o añade lo que tenga que añadir y luego le da otro botón para que el bot, el RPA, ese proceso hecho con un programa, siga haciendo otras tareas automatizadas. Por ejemplo, crear un informe a partir de una plantilla. ¿Y qué margen de error tiene? Suele ser bastante fiable. Los RPA son 100% fiables cuando se ponen en marcha. Sin embargo, la vida es cambiante. Sobre todo, cuanto más te acerques a la calle, al trabajo de campo, a tratar con personas. Porque puede cambiar la legislación, pero eso tarda en imponerse en una empresa. Y entonces te cambia un proceso. Imagínate que en el sector seguros, pues el gobierno dice que hay que introducir una recopilación de datos nuevos de, por ejemplo, si tienes perro o no tienes perro. Y antes no hacía falta. Bueno, pues eso es fácil de cambiar y además se tarda mucho en que haya un cambio de esos. Pero en cuanto sales a la calle, es decir, cuando tratas con procesos que involucran al ser humano en la vida misma, se producen muchos cambios con mucha rapidez. El truco de un RPA bien diseñado es que esos cambios esté previsto adaptarlos de forma sistemática. Es decir, que no esperes a que te falle para hacerlo, sino que tienes que trabajar de una forma proactiva. Y ese es un trabajo que va a poder hacer el que antes lo hacía todo a mano, porque se supone que va a tener muchísimo más tiempo. ¿Qué costes tendría la elaboración de un proyecto? De tener el Pues, diseño, ponerlo en marcha. ¿Cuáles serían las fases del proceso de diseño y puesta en marcha? hombre, aquí normalmente la gente, y sobre todo en estos procesos que son de desarrollo, de consultoría, la gente, la respuesta estándar es depende de lo que haya que hacer. Pero yo prefiero dar una horquilla de precios, porque hay gente que a lo mejor se ilusiona tiene una pescadería y quiere automatizar el registro de sus facturas, de las 20 facturas de compra que tiene al mes, y cree que con esto pues va a ahorrar 10 minutos. Realmente no merece la pena a esos niveles. Es decir, un proyecto de discovery que has dicho antes de RPA, de descubrir un proceso, solo uno, que haya que analizar en profundidad para llegar a hacer una automatización que merezca la pena, estamos hablando de unos 5.000 euros para empezar a hablar. Hay empresas que eso se lo ahorrarían en menos de un mes usando el nuevo proceso, el bot de RPA, y hay empresas que sencillamente no se lo pueden plantear, que sería muy caro para ellos. Pero un Discovery vale unos 5.000 euros, normalmente. Y luego de ahí para arriba, cuando has descubierto con el Discovery qué necesidades concretas hay, tú te centras en hacer ese proceso, ese inicial que has analizado con el Discovery, lo pones en marcha, pero automáticamente lo que se produce es un ahorro, si está bien hecho, un ahorro de tiempo y de dinero que incitan, animan a seguir invirtiendo. ¿Ese proyecto es cambiable? O sea, ¿se puede modificar? ¿Se le pueden agregar nuevas funciones? ¿O una vez que lo elabores ya queda cerrado en los procesos que se elijan
automatizar. Sí, habría que hacer una demo para enseñar cómo funciona un sistema de RPA, pero básicamente es un diseño gráfico donde tú vas enlazando un paso con el siguiente. Y en cada paso indicas qué datos tienes que recopilar, qué datos necesitas, qué datos tienes que pasar y en qué forma al siguiente paso. Y en realidad, gráficamente se puede ver, y cuando ya alguien experto te ha montado un proceso RPA que automatiza lo que tú haces en el día a día, inmediatamente con tu conocimiento que tienes, decir, oye, esto yo sé que es así, porque lo hago, llevo cientos a veces de miles de veces haciendo este trabajo y veo que este proceso lo está haciendo tal cual yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Es verdad que los expertos a veces te cambian cosas porque el ser humano se atiene a la costumbre y la costumbre genera normalmente complicación, pero esto puede ser muy poco políticamente correcto que lo diga, pero es la verdad. O sea, las cosas se pueden simplificar mucho más de lo que parece. Dicho esto, pues lógicamente las personas que conocen ese proceso automatizado lo entienden muy bien y con un poco de formación pueden llegar incluso a ir modificándolo cuando haya que cambiarlo. Ellos mismos, no hace falta un experto. Bueno, yo creo que han quedado muy claras, ¿verdad? Las ventajas, Sí, que son muchas más que las desventajas. Y sí que sería algo bastante rentable, ¿verdad? Incorporarlo sobre todo a las grandes empresas y a los sectores que comentabas. Sería sí, muy... sí, hombre, la idea es que hay que ir a casos concretos para ver la necesidad o no de automatizar. Y lo importante es, insisto, automatizar algo que realmente merezca la pena. Y muchas gracias por tus preguntas.